Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este verdaderamente es profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes, los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no lo habían traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embabucar por él? ¿Acaso han creído en que alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo, primero sin averiguar lo que ha hecho? Ellos replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este sábado. Con gran alegría, contentos, agradeciendo a Dios porque nos ha regalado un día más de vida. Y seguimos escuchando el Evangelio de San Juan, donde vemos esta disputa entre Jesús, los judíos, los fariseos y los escribas. ¿Y esto a raíz de qué se dio? De que Jesús se compadeció de aquel hombre paralítico, de que lo curó en sábado, de que le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero no fue la única ocasión en que Jesús tuvo esta discusión con ellos. Recordemos también cuando va Jesús por los sembradíos y los apóstoles agarran de las espigas, que es Jesús el que le contesta a los fariseos cuando le dicen: ¿por qué tus apóstoles toman alimento en sábado y no respetan el sábado? Otro episodio lo conocemos cuando Jesús es invitado a cenar a casa de uno de los fariseos y le dicen: bueno, ¿por qué tus apóstoles no se lavan las manos como nosotros hasta el codo? Otro ejemplo que podemos ver cuando le reclaman a Jesús acerca del ayuno. Bueno, ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros y ayunan los discípulos de Juan el Bautista? Y Jesús en cada uno de estos ejemplos les contesta con verdad. Acerca de las curaciones que hizo en sábado, les dijo: también el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Les enseñó a que no tenían únicamente que ser cuadrados en lo que dice la ley, sino ir más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Por eso, en algunas ocasiones les cuestiona y les dice, cuando curó a aquel hombre de la mano tullida: bueno, ¿qué está bien hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Que viva alguien o dejarlo morir? Y es así como debemos también nosotros manifestar nuestra fe, nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia para con todos los que nos rodean. Muchas veces nos cerramos tanto en los mandamientos que dejamos de observar. Observamos tanto la vida del otro que dejamos de ver hacia adentro y dejamos de ver nuestro interior.
Y hoy Jesús es claro en su llamado. Él no tiene miedo a ser apresado. Él no tiene miedo en ir al tribunal. Él no tiene miedo en lo que ellos humanamente le puedan hacer. Y nos lo dejó claramente en las Sagradas Escrituras. No teman aquellos que matan el cuerpo. Teman más bien a los que matan el alma. ¿Y cuántas veces, mi querido hermano, nosotros mismos no hemos sido testigos de injusticia? ¿Cuántas veces no hemos presenciado de quien mata el alma, quien mata la fe de alguno de nuestros hermanos? Que si por ejemplo a algún hermano le costó mucho recibir el llamado de Dios y acercarse a la iglesia, nos creemos con ínfulas de decir: tú no te puedes acercar, tú no puedes estar en el coro, tú no puedes leer la lectura. Y de repente, haz la prueba, mi querido hermano. Y de repente te das cuenta que si tú vas a misa todos los domingos a las 12 del día, son las mismas personas las que leen la primera lectura, la segunda y el salmo. En ocasiones queremos acaparar todo y no dejamos que otros participen. Y recordemos que la celebración eucarística es una celebración comunitaria. No por el hecho de ser de liturgia quiere decir que nosotros tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer que el pueblo participe. Y yo recuerdo en mis tiempos cuando fui de liturgia, tuve un muy buen formador, el padre Luis Zúñiga Chávez, que muchos que están viendo este video lo conocen. Y él nos formó. El monitor tiene que llegar a la primer llamada. A la primer llamada, el monitor tiene que llegar para empezar a preparar quién va a leer la lectura. Y yo recuerdo que conforme iban llegando las personas, yo me acercaba y le decía: ¿gustas participar en la primera lectura? ¿Gustas leer la segunda lectura? ¿Gustas leer las peticiones? ¿Gustas hacer la colecta? Y si cuando ya era la segunda llamada, que faltaban 15 minutos, no encontrábamos quién participaba, ya nos apoyábamos entre compañeros. Pero lo primero era invitar al pueblo, invitar a la comunidad. Y eso se ha perdido en los últimos años. Porque yo me he dado cuenta, donde yo voy a misa cada domingo es la misma persona que lee la primera lectura. No dejan participar al pueblo. Y es una misa comunitaria. La disputa del evangelio era ver quién era Jesús. Bueno, era un profeta, era el Mesías, y había una disputa de ahí. Y los fariseos tienen su coraza y no quieren ver más allá. Bueno, ¿cómo el Mesías no va a venir de Galilea? Si lees las Escrituras, en ninguna parte dice que va a venir de Galilea. Pero sí dice por los profetas que van a ser de la Santísima Virgen, de una mujer que permanecería virgen y que el Señor había encontrado gracia de ella. Y también dice que iba a ser de la descendencia de David. Entonces, ellos nada más se dejaban llevar por lo que ellos habían en su mente, pero realmente no conocían la Sagrada Escritura, porque la llegada del Hijo de Dios desde el Antiguo Testamento se nos anunció. Y cuando Simeón le hace esa declaración a la Virgen María, le dice: Él va a ser signo de división, como lo vemos hoy en el Evangelio. Signo de contradicción para muchos, pero para muchos sacará sus delitos. ¿Y qué hizo con los fariseos? Sacar sus delitos. Que ellos ante la gente proclamaban que eran perfectos, cuando realmente eran únicamente de apariencia. Por eso les dice directamente: hipócritas, porque ustedes están como los sepulcros, podridos por dentro, y quieren estar relucientes por fuera. Hipócritas, ¿cómo van a poner una tela nueva en un vestido viejo si este se rompe? ¿Cómo van a poner un vino nuevo en un odre viejo? Este se rompería. Hay que estar limpios de corazón.
A eso lo llamó Jesús, igual que a los escribas. Bueno, ustedes han puesto no solamente los 10 mandamientos, ya eran 650 y tantos preceptos que tenía que seguir el pueblo judío. Pero ustedes no son ni siquiera dignos, ni siquiera los toman con la yema de un dedo. Es decir, Jesús siempre llamó a la acción y nos llama a la acción el día de hoy. Antes de querer atraer a otros al templo, antes de querer convertir a otros, debemos empezar con nosotros mismos y no con palabras, con nuestras acciones. Habrá muchas injusticias en las que nos enfrentemos el día a día, pero no olvidemos que tenemos un Dios justo y que la justicia siempre llega en su momento. Por eso, mi querido hermano, el día de hoy vamos a pedirle al Señor que no seamos signo de contradicción, que no digamos una cosa y hagamos otra, sino que nuestros actos manifiesten que verdaderamente creemos en Dios y que Cristo vive en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Respetando a los demás. Tratar como queremos ser tratados. Esta ley de vida nos la da Jesús en la Sagrada Escritura. Traten como quieran ser tratados. Con la medida que midan, serán medidos. Entonces vamos a pedirle hoy que sepamos tratar a los demás como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Que seamos empáticos, que seamos compasivos, que seamos capaces de entender los desiertos por los cuales pasan nuestros hermanos y seamos un bálsamo, como nos lo dice el Papa Francisco, de esperanza. Que la esperanza se mantenga viva día con día. Y que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. No olvides siempre, siempre levantarte y tener paz y bien en tu corazón.